estás pensando en visitar Budapest, no te pierdas estos videos, ya que te diremos qué ver en esta ciudad. Budapest es la capital de Hungría y se convirtió en ciudad cuando se unieron definitivamente Óbuda, Buda y Pest bajo el nombre de Budapest. Thank you. We need to follow the instructions. 4-2. Estamos llegando. A ver si logramos entrar. Está muy chulo. Tenemos aquí una vista. Uy, me dan miedo esos. Llegamos a Budapest, por fin estamos en el hotel. Bueno, en realidad es un Airbnb. El vuelo duró alrededor de unas 3 horas y media, 4. Fue un poco complicado ya que tuvo un retraso, entonces un poco complejo porque era un Airbus que le cabían alrededor de 186 personas, entrar todos, salir. El aeropuerto de Budapest es pequeño, pero lo peor fue al llegar. Una fila kilométrica para poder tomar un taxi en el primer mundo, un poco absurdo. Pero después de respirar profundo y no entendernos con nadie porque hablan un idioma bastante complicado. El húngaro. Y su inglés no es muy bueno. Para nada. Logramos llegar al centro, estamos ya aquí, hicimos nuestro selfie check-in. Pusimos el password en la entrada, subimos las escaleras, pusimos otro password en una cajita, nos arrojó una llave, abrimos la llave y... Lo logramos. El agua es potable. Del grifo se puede beber sin problema. Son las 2:55. Casi 3 de la mañana. Bueno, Buenos días. Ya hemos desayunado, hemos repuesto pilas. Hemos ido a un sitio recomendado. Stika. Un sitio muy pequeñito. Hemos tenido que compartir mesa con 4 personas más. Nos hemos pedido unos huevitos con un café, que estaba bastante bueno. No ha estado mal la experiencia, un poco apretada, como ha dicho antes Armando. Pero pues lo importante fue era... nuestro primer approach con las monedas de aquí, con el florín. Un poco ¿también raro. sacamos dinero? Sí, los precios son un tanto similares a los mexicanos, más o menos. Y aquí no para de llover. Aprendimos que se debe dejar propina en los lugares, ¿no? Sí, un 10%. Un 10% de propina o 15%. Y pues el desayuno no estuvo nada mal. El café está considerado como de los mejores de la zona. Y de hecho sobre esa calle, que ahora no recuerdo el nombre, existe una infinidad de cafecitos así super hipsters, bastante buenos. Así es. Pero bueno, seguiremos informando. Nuestra primera parada fue la Gran Sinagoga de Budapest, considerada la más grande de Europa y la segunda más grande del mundo. El interior de esta sinagoga está decorado con vidrieras multicolor, techos repujados, un órgano y lámparas con más de 250 bombillas.
En el exterior se encuentra un sauce memorial de acero inoxidable conocido como el Árbol de la Vida. La particularidad de este árbol es que en cada hoja se encuentra el nombre de aquellos que fueron víctimas del Holocausto. Otro dato curioso es que cuenta con un cementerio, donde se encuentran enterradas personas que murieron durante el gueto, debido al duro invierno de 1943 y 1945. El cementerio no puede ser visitado por turistas, pero puedes observarlo desde los pasillos que lo rodean, donde encontrarás fotos que muestran los montones de cuerpos apilados que encontraron los soviéticos al entrar a la gran sinagoga. Además, dentro de la sinagoga también puedes encontrar un museo que cuenta con reliquias religiosas usadas durante el Shabbat. Después de conocer la gran sinagoga, decidimos caminar hasta el mercado central, y a pesar de que era un día lluvioso, tuvimos la oportunidad de conocer cómo es el día a día de las calles de esta ciudad. La segunda parada obligatoria si estás pasando unos días en Budapest es el mercado central. Se trata de un sitio lleno de color, aromas y sabores autóctonos. El Puente de la Libertad cruza el río Danubio conectando a Buda con Pest. Armando, ¿dónde estamos? En Budapest, en el Puente de la Libertad. Es un puente bastante verde, está padre. Y pasa un tren y cada vez que pasa como el tranvía o el tren, se siente una vibración que da un poco de miedo. Pero pues está muy chido. Y ahí arriba está la Estatua de la Libertad. Así es. Y aquel de allá es un palacio o algo así. Este puente fue construido entre 1894 y 1896. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial tenía el nombre del emperador Habsburgo Franz Joseph. El ejército nazi trató de destruir este puente al retirarse de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, pero no lo consiguieron en su totalidad, y así que después de un tiempo el puente fue rehabilitado bajo el nombre de Puente de la Libertad. Actualmente este puente es utilizado por autos, peatones y el tranvía, pero se especula que cuando la línea 4 del metro de Budapest quede finalizada, el puente será 100% peatonal. De noche te recomendamos visitar algún bar de ruinas, los cuales se han convertido en un símbolo de la ciudad y obtienen su nombre ya que están decorados con antigüedades y mucha creatividad. Estos lugares son algo más que bares, ya que puedes encontrar desde restaurantes, proyección de películas, conciertos de música alternativa. Todo esto los convierte en una experiencia cultural que no debes pasar por alto si visitas Budapest. Suscríbete para no perderte el siguiente video, ya que visitaremos el Parlamento, los baños públicos de Budapest y el Puente de las Cadenas.